Buen día, nosotros somos el grupo número 6 y a nosotros nos tocó hacer un sistema de control de agua, ¿verdad? El sistema de control de agua, eh, pues a lo que nosotros entendimos es de que en alguna industria se utilizan ciertos tanques de agua, pero necesitamos llevar un control de cómo se va llenando, de cómo va bajando para ir teniendo un aproximado de cuántos litros de agua tenemos. En mi caso, yo me llamo Joel David Sorto Palencia, mi número de carnet es 2012-13370 y yo les voy a explicar lo que es una fuente regulada para comenzar a alimentar el sistema de amplificación y regulación para nuestro sistema de control de agua. Como nos podemos dar cuenta, estamos conectando a 110 voltios y 60 Hz. Esto va a pasar por un transformador que va a ser de 10 a 1 para que convierta un voltaje de 12 voltios. Luego esto pasa por una parte de rectificación, que sería este puente de diodos. Luego esto va a pasar a la parte de rizado que lo hace este capacitor. Tenemos también lo que es la protección y para que no haya una caída de corriente. Tenemos este diodo Zener de 12 voltios. Y luego ya entra lo que es nuestro LM741, que es nuestro amplificador operacional. Este se va a encargar de estar revisando que el voltaje esté funcionando correctamente, ¿verdad? Y va a estar comparando el voltaje y la corriente que tengamos en nuestro circuito. Luego tenemos un sistema de amplificación en cascada que lo tenemos con dos transistores, que son estos dos que están por acá. Y luego tenemos nuestro potenciómetro que va a regular el voltaje, ¿verdad? Desde 0 voltios hasta 12 voltios, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta, aquí ya está llegando a los 13 voltios, ¿verdad? Volvimos a replicar el mismo circuito para el de abajo por el tema de que tenemos que unificar las dos fuentes para que puedan para que podamos tener la alimentación del voltaje negativo y el voltaje positivo, ¿verdad? Sacando un común en medio y alimentando del lado positivo los amplificadores operacionales y el lado de abajo va a estar alimentando el voltaje negativo de los amplificadores. Esto sería todo de parte de la primera fuente de poder, ya que utilizamos dos. Los dejo con mi compañero. Muchas gracias. Fuente para los amplificadores de circuito descensado. La fuente de voltaje consta de un transformador con derivación central. Uno de los lazos posee un voltaje positivo, con lo que se busca obtener una fuente con voltajes de salida positivos y negativos. Estos permitirán alimentar correctamente los amplificadores operacionales para su debido uso. Se utilizaron amplificadores operacionales comparadores que permitirán reducir el voltaje a un valor necesitado. Se utilizará una fuente dual de más menos 12 y de más menos 9 voltios, la cual se utilizará para alimentar a los amplificadores operacionales y demás dispositivos que se utilizarán. Para obtener el voltaje de más o menos 12 voltios, se utilizó un transistor BJT 2N2369 en la salida del amplificador operacional LM741, que nos garantizará una retroalimentación negativa y que además nos brinda una ganancia de corriente. Donde la terminal inversora del amplificador operacional es la tensión de la resistencia R3. Esta tensión está determinada por un divisor de tensión
dado pues las resistencias R2 y R3. Existe una retroalimentación negativa. La tensión en la terminal inversora es igual a la tensión de la terminal no inversora del amplificador. Esta está fijada por un diodo Zener 1N4735A. Con este circuito podemos decir que la tensión de salida de esta fuente es constante e independiente de la carga y la tensión de alimentación no regulada. Para obtener el voltaje de salida de más o menos 9 voltios se utilizó un regulador de tensión LM7809 y un LM7909. Estos reguladores deben de trabajar con un voltaje superior al voltaje de salida para que el regulador trabaje de forma correcta. Este regulador nos proporciona una salida de voltaje de 9 voltios fijos con una corriente de 1 amperio, el cual es suficiente para alimentar a los dispositivos conectados a la fuente de alimentación. Bien, buenas tardes, buenos días, ingeniero. A mí me tocó hablar de lo que usamos como concepto del proyecto. Y lo que usamos principalmente fue un sensor capacitivo. Un sensor capacitivo, su funcionamiento principal depende de gran medida de la constante dieléctrica del objeto a detectar. Eh, Quiero decir que mientras más grande sea el valor de la constante dieléctrica de cada material, será más fácil de detectar. Por ejemplo, eh, así como el ácido tiene una constante dieléctrica de 59 y el metanol tiene una constante dieléctrica de 33, el que es más fácil para el sensor capacitivo detectar va a ser el del ácido, así como la constante dieléctrica del agua, que es de 79. eh, el agua es el que tiene mayor ventaja para poder ser detectado. Así como podemos ver acá un poquito de teoría, esta fue la constante, la ecuación que usamos para determinar la capacitancia. El dieléctrico, el material, aquí tenemos todas las constantes, la altura del tanque, el radio del tanque y el radio del electrodo interno. Con base para el proyecto, nosotros asimilamos un cilindro gigante ¿cómo se llama? Para poder detectar la capacitancia que nos va a llevar para calcular todos los amplificadores operacionales y los capacitores y las resistencias. Este es el circuito principal del proyecto. Esta es la fuente y mis compañeros explicarán todo. Lo demás ahí dejo a mi compañero Sergio para que él pueda continuar. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sergio Roberto Barrelo Urbina. Mi carnet es 2012-12904. Yo les voy a presentar lo que es la parte del sensado del nivel de agua. Básicamente es un sensor capacitivo, como estaba explicando mi compañero anteriormente, ¿verdad? El sensor básicamente consta de 4 capacitores, los cuales, ¿verdad? Fueron calculados mediante la fórmula que presentó mi compañero. Para poder calcular estas capacitancias, básicamente nosotros consideramos un tanque aproximadamente de 1 metro de radio y 1,5 metros de altura. Este tanque, basándonos en la fórmula, ¿verdad?, de capacitancia, obtuvimos una capacitancia mínima que fue de 1,71 faradios y una capacitancia máxima que fue de 137,24 faradios, ¿verdad? Básicamente esas capacitancias van a estar variando en función de la altura del líquido que esté monitoreando en un momento dado. Por ejemplo, si no hay agua, la capacitancia se va a mantener en 1,71 faradios y
si el tanque estuviera lleno, la capacitancia será de 137.24 faradios. Básicamente ese es el circuito que nosotros utilizamos para hacer todo el sensado, el cual consta de nuestro puente de Winston capacitivo, alimentado por una señal de corriente alterna. Estos dos amplificadores operacionales son amplificadores de acople, que lo que nos van a hacer es reducir el efecto de carga. Tenemos una preamplificación que va a estar amplificando la señal que viene de este puente capacitivo. Luego, adicional a esto, tenemos una etapa de rectificación. La rectificación, para hacerla más precisa y exacta, se realizó con amplificadores operacionales, ¿verdad? Entonces, la salida de acá del puente va a estar en alterna, la vamos a rectificar y vamos a tener una salida de corriente directa, ¿verdad? Luego, esa salida la vamos a meter a un amplificador de instrumentación, el cual nos va a brindar una amplificación en función de un factor determinado por esta resistencia, ¿verdad? Nosotros podemos variar la resistencia de 0 a 100%, y esto lo que nos va a devolver es una amplificación del voltaje mayor o menor. Los cálculos para esta resistencia y para los capacitores los podremos encontrar en el reporte final, ¿verdad? Entonces, básicamente, este amplificador operacional tenemos por acá dos amplificadores de acople, y este sería básicamente un restador, ¿verdad? Que va a ser una resta de las señales que ingresan a la entrada inversora y a la no inversora, y las cuales van a tener un factor de amplificación de aproximadamente de 3, ¿verdad? Esto quiere decir de que si nosotros tenemos un voltaje de 1 voltio acá, la salida aproximadamente va a estar en 3 voltios, pero todo va a estar en función de cuánta capacitancia existe acá, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar play para más o menos observar qué es lo que tenemos de salida de voltaje, ¿verdad? Acá yo le estoy dando play al circuito, y como podemos ver, en este momento hemos seteado el capacitor a aproximadamente 0% de capacitancia, ¿verdad? ¿Esto qué es lo que nos está haciendo? Nos está devolviendo una salida de voltaje de 2.92 milivoltios. Eso quiere decir que en este momento está vacío el tanque, ¿verdad? Entonces, la salida va a ser de aproximadamente 8.44 milivoltios, o básicamente 0 voltios, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Este circuito va a estar en un estado bajo. Pero a medida que nosotros vayamos aumentando la capacitancia, o lo que es lo mismo, aumentando el nivel de líquido de agua, el voltaje va a ir en aumento, ¿verdad? Entonces vamos a hacer más o menos una aplicación aproximadamente al 50%, o lo que es igual, digamos, a la mitad del tanque. Y como podemos observar en la salida, tenemos 1.76, aproximadamente 2 voltios. Y en la salida ya amplificada, tenemos un valor de 5 voltios, ¿verdad? Entonces, con esta variación de voltaje, mi otro compañero pues ya tenemos otro circuito que básicamente va a ser el que nos estará indicando las luces indicadoras de los niveles de agua, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, ya por último yo presentaría lo que vendría a ser la última etapa del proyecto, que sería en función de la variación de voltaje del circuito de sensado, cuál será la decisión que tomará cada uno de los cuál será la decisión que tomará el proyecto en cada uno de los casos. Para esto se utilizó básicamente varios comparadores de ventana conectados a una compuerta NOT. El objetivo de estos comparadores es establecer un límite en el caso un límite por medio de un amplificador configurado como comparador no inversor y un amplificador configurado como inversor. Básicamente estos los ponemos y ya tendríamos un límite dentro del cual no habría ninguna salida de voltaje, y al no haber ninguna salida de voltaje ya se obtiene aquí que esta compuerta NOT formada con el transistor
apague el LED. En el caso de que esté fuera de este rango, sería que encienda el LED, y en el caso de que esté fuera del rango, ya se apagaría el LED porque al estar ya estaría polarizado la compuerta NOT. Ahora sí que se apagaría el LED sin tener ningún voltaje. Para estos utilizamos divisores de voltaje. Los conectamos a cada uno de los comparadores, exceptuando a los comparadores cuyo límite inferior era 0, ya que esto se bastaba con ponerlos a tierra. Hicimos 4 de ellos. Uno abarca lo que serían los voltajes estimados entre 0 y 4.24 volts, lo cual sería lo que variaría la salida del circuito de sensado entre el tanque vacío y el 95% del tanque lleno. Establecimos este límite con el objetivo de que en ningún momento la capacidad máxima de sensado que tiene el sensor capacitivo se viera superada y ya no funcionase, ¿verdad? Podemos ver aquí que en 0 voltios o un poco más, en este caso sabemos que inicia en 8 milivoltios, aquí vemos que llega hasta 90 milivoltios, y aún así sigue encendido el LED rojo, el cual sería el indicador de que el tanque está vacío. Este LED rojo está en un rango de 0 a 6% del tanque lleno. Sin embargo, la variación inicial es bastante grande, variando desde 0 voltios a 2 voltios, y posteriormente ya siendo mucho menor conforme va aumentando. El LED azul simboliza básicamente lo que sería la electroválvula, que esta se mantendría prendida todo ese tiempo desde 0 hasta 95%. Lo vamos a observar ahora. Vamos a ir variando el voltaje. Como dije, la primera variación es la más alta, por lo que el LED rojo se mantiene muy encendido, mucho tiempo encendido, prácticamente hasta 2 voltios. Aquí ya se apagó. En 6% el circuito de sensado da como aproximadamente 2.3 voltios. Por lo tanto, hasta ese límite es que el LED rojo se apaga. Sin embargo, el azul sigue encendido. Eso indicaría que la electroválvula seguiría funcionando todo ese tiempo. A partir de aquí, las variaciones de voltaje del circuito de sensado serían mucho menores por porcentaje del tanque lleno. Seguiría aumentando. El 50% se ubica entre los 3.3 voltios, que sería aquí cuando se encendería el LED amarillo, el cual indicando que está en 50%. Y este es el más fugaz. Y por último llegaría al 100%. Aquí cuando llega al 100% de la funcionalidad del comparador de llenado, sería el 95% de la capacidad del tanque. Una vez que se supera esto, se apagaría la electroválvula y ya se encendería el LED que nos indicaría que está totalmente lleno. Ya con eso el tanque estaría lleno, la electroválvula dejaría estaría cerrada, por lo que dejaría de proveer agua al tanque, y el proyecto funcionaría así en todo momento. Una vez que se vacíe algo mientras esté encendido, estaría en este punto otra vez, por lo que empezaría a volver a llenar el tanque y tendría siempre los indicadores de encendido, los indicadores de vacío, medio tanque y tanque lleno. Y esa sería básicamente la parte final del proyecto. Esperamos le haya gustado nuestra presentación, ingeniero, y que pase un buen día.